Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Silvana y hoy se me ocurrió venir a charlar con ustedes con un lugar que me encanta, que es aquí en Graus, con el río Éssera de fondo, pero justo coincide que están cortando el césped, están entrenando los bomberos, o sea, todo eso no se ve, pero está todo detrás del celular. Así que por eso voy a tener que tener el micro bien cerca mío, porque tengo miedo que si no se escuchen más los ruidos que hay aquí que mi voz. Así que perdonen que no me voy a dejar el mic puesto en la ropa, sino que lo voy a tener así y voy a charlar con ustedes para que me escuchen un poquito mejor. Este video es respuesta de un mensaje de un seguidor de uno de ustedes que me ha dejado la siguiente pregunta. Me dice, hola Maja, tal vez estaría bien que hicieras un video sobre qué cosas a día de hoy te sigue sorprendiendo de España. También saber si en este tiempo has logrado más o menos cosas de lo que esperabas. ¿Qué te parecen las costumbres, la gastronomía, los paisajes, carácter de los españoles, etcétera? Claro, obviamente yo ya he hecho varios videos de las cosas que más me sorprenden de España, de diferencias entre España y Argentina, pero claro, como que me pide que actualice un poco si tal vez sigo pensando lo mismo luego de ya 2 años aquí, o si encontré nuevas diferencias o cosas que me siguen sorprendiendo. Yo creo que con el tiempo uno va conociendo tal vez otros aspectos que de entrada uno no puede conocer. O por ejemplo, impresiones que a veces te dan 2 meses, 3 meses estando aquí, que luego vas entendiendo un poco por qué son, por qué te dan esas sensaciones. Por ejemplo, para que me entiendan lo que quiero decir. Por ejemplo, tengo una conocida, una seguidora también, que ha emigrado hace muy pocos meses, y ella me hizo, por ejemplo, el comentario de que si a mí me parecía que eran un tanto mal educados. ¿No es cierto? Ella me dijo que le daba esa sensación. Ella está viviendo en un pueblito también cerca de Zaragoza. Y entonces yo le dije que me explicara la situación, que por qué ella pensaba eso, porque ya me estaba imaginando lo que estaba sucediendo. Que al principio, que yo creo que esto lo he comentado en otros videos, el carácter de esta zona, por lo menos, no te digo de los españoles, sino que como siempre ustedes ya saben, yo hablo desde mi experiencia, desde el lugar que vengo de Argentina y desde el lugar a donde vine a España. O sea, no va a ser la misma realidad que una persona que haya migrado desde Buenos Aires a Madrid, o desde un pueblito a una ciudad grande, o de una ciudad grande a otro pueblito, qué sé yo, de Andalucía. Por eso ustedes siempre tienen que tener eso en cuenta, ¿no? Que esta es mi experiencia en base a lo que yo traigo de Argentina y a lo que estoy viviendo acá. Entonces, luego de hablar con ella y de que me explicara un poco la situación, le dije que acá son muy directos y toscos para decirte las cosas, las buenas y las malas. Entonces, a veces nos pueden parecer que son como mal educados, pero en realidad son muy directos y no te andan con vuelta. Y a mí eso es algo que por ahí un poco, porque obviamente soy una persona muy sensible, entonces, qué sé yo, mandaba un diseño hecho con tanto amor y que te contesten, no mola, no va, o qué sé yo, como que yo digo, bueno, me podrías decir de otra manera, ¿no? Tal vez le podrías cambiar la tipografía, tal vez, no, acá no mola, o sea, no me gusta. Y bueno, pero ¿qué pasa? También así se ahorran un montón de malos entendidos, ¿eh? Eso es lo bueno. Pero hay que entender cómo es esto de cómo son aquí, para no sentirse que te están ofendiendo o que te lo están diciendo de mala manera, sino simplemente están siendo sinceros. Y te están diciendo que la verdad que ese diseño no les gusta, no le va, no les llama la atención, les parece que no anda. Y así eso se puede aplicar a un montón de cosas. Por ejemplo, una ropa, una prenda no te queda bien o qué sé yo. O sea, yo lo he escuchado en la calle también. Son como muy toscos, muy directos para decirte las cosas, las buenas y las malas. Entonces eso, por ejemplo, al principio para una persona recién llegada le puede parecer que son un tanto mal educados, pero no, yo no siento para nada que sean mal educados. Así que bueno, por ejemplo, empecé hablando de eso, pero no me tocaba hablar de eso. Pero bueno, lo que iba es que, claro, 2 años después uno va conociendo un poquito más el carácter, las costumbres, cómo funcionan las familias, cuáles son sus hábitos, qué es lo que suelen hacer en vacaciones, a dónde se suelen ir de vacaciones, porque uno empieza a tener más amistades aquí en España. Entonces vas encontrando otras diferencias y obviamente puedo llegar a encontrar
Pero no me arrepiento para nada de haber hecho aquellos videos de las cosas que me llaman la atención de España recién llegada. Y lo agradezco, a pesar de que hubo varias críticas en esos videos, comentarios de los que siempre hay que me decía, no podés hablar de las diferencias recién esta llegada. Y yo digo, sí, sí, y es lo mejor que pude haber hecho, porque cuando uno recién llega, realmente te sorprende todo. Me voy a quitar las gafas porque por ahí me hace un poco de reflejo y me molesta. Cuando uno recién está llegadito, es cuando más ves las diferencias. Por ejemplo, cruzar la calle casi sin mirar porque los coches frenan. Que si en algún momento vuelvo a ir a Argentina, les voy a mostrar qué sucede en estas situaciones para que ustedes vean las diferencias que yo veo, por qué las digo, o sea, en base a qué las estoy diciendo, para que lo vean con sus propios ojos. El estado de los buses, que acá son todos nuevos, o sea, nunca vi un bus, un colectivo viejo, hecho pedazo, todo roto, sucio, y eso ya en Argentina es súper normal. Los remises o taxis acá son de lujo, todos, o sea, a donde vaya tenés taxis de lujo. Sean grandes, chicos, autos eléctricos, Teslas de taxi. O sea, en Argentina, si ustedes vieran las condiciones en las que están los remises, que sería como una alternativa al taxi, que ni te sube la ventanilla, no le entra más tierra porque no tiene lugar a donde tener. O sea, obviamente están los taxis, los remises que se cuidan, que están bien, pero son los menos. Y si me está escuchando algún argentino, creo que no exagero si digo que tal vez el 20% de todos los autos que están de taxi y remis están en condiciones óptimas, limpios, como están aquí. O sea, no digo que sean 0 kilómetros, simplemente que esté limpio el auto, que esté presentable, que tenga los cintos disponibles, porque esa es otra. O sea, me acuerdo cuando fuimos a Argentina con Daphne, que Daphne buscaba el cinto del remis al que nos habíamos subido, y le digo, bueno, no importa, claro, acá adquirimos eso enseguida, ponete el cinto. Y todos los coches donde te subís, quien te lleva a algún lugar o algo, pónganse el cinto. O sea, es algo que ya está súper incorporado. En Argentina también es ley, pero no está incorporado y tampoco lo controla. Me voy a cambiar de postura porque los años no vienen solo. Entonces, tengo un machete, me hice para irme acordando porque me fui anotando todas aquellas cositas. Obviamente, tradiciones que resisten el paso del tiempo. Y eso es algo que me sigue llamando la atención. Ya ahora, como yo tengo mucho trabajo, no estoy tanto pendiente de las actividades, pero me asombra año a año que todos los años para San Juan, para San para San lo otro, que están las procesiones y las costumbres, el pan y el vino siempre presente. Acá los vecinos de Barrechosca organizan muchas cosas en Graus y seguro un montón de pueblos, pero me voy enterando de actividades por el Instagram, que en Ainsa, que en Voltaña, que en Las Paules, que en Campo, que en Secastilla. La cantidad de actividades que se hacen es impresionante, o sea, no te podés aburrir. Sinceramente, yo ya no tengo ni tiempo de ir a todos los lugares y a todas las actividades que se hacen. Y eso la verdad que es algo que me llama la atención porque yo vivía en una ciudad grande de 200.000 habitantes, se hacían cosas obviamente, pero no tantas cosas gratuitas. O sea, a veces decíamos, ¿qué hacemos este fin de semana? Y no teníamos nada para hacer. No es que había encuentros de bandas, conciertos, muestras. Bueno, en los museos casi siempre había algo, pero acá es como que siempre hay algo para hacer. Y las tradiciones se siguen, como te digo, el pan y el vino siempre presente en todas las cositas que hay, en todos los eventos. Y eso es algo que me asombra mucho, o sea, es algo que digo, qué bueno, ¿no? Sí, hay personas que me han compartido como que cada vez es un poquito menos o que cada vez participan menos personas, pero se entiende por el ritmo de vida que uno empieza a tener, o sea, fíjense yo misma, o sea, ahora que ya tengo más trabajo y que tengo que atender a los clientes, que son como mi prioridad, ya tengo menos tiempo de estar acudiendo a todas las cosas culturales. Y creo yo que eso le debe pasar a mucha gente. Tal vez ya cuando están jubilados tienen como un poquito más de tiempo de poder participar. Bueno, ¿qué otro puntito me he anotado por aquí? Que hablando de jubilados, la actitud y el buen humor de la gente mayor. Eso es algo que aplaudo, que celebro, que me encanta. En Argentina, gente mayor es muy quejosa, se entiende, obviamente que lo entiendo. Tampoco las ciudades se prestan para que ellos puedan salir a pasear, a caminar, a juntarse con sus amigos, porque las veredas no existen en muchos casos, porque los autos andan como locos, porque no te frenan. Entonces, todo es un cúmulo de cosas que hace que el abuelo cada vez se tenga que quedar encerrado, más encerrado, más encerrado, la inseguridad y todo. Y aquí no.
Acá los abuelos caminan un montón y eso la verdad que también es algo que celebro, porque le dan mucha importancia al cuidado de la salud a través de lo que comen, pero también de la actividad física. Entonces uno ve abuelos de 90 años, y le mando un saludo a la mamá de Pili si me están mirando, 90 años paseando, caminando. Y en el caso, por ejemplo, de esta señora, que la conozco y que la veo con mis propios ojos saliendo a caminar todos los días, a veces ni yo tengo ganas de salir porque está nublado, porque parece que va a llover, y la señora sale a caminar, con viento, sin viento, con sol, con calor, 2 veces por día. O sea, realmente yo eso lo celebro y me encanta que sea así, porque eso los mantiene activos, o sea, que tengan ganas de salir, que tengan ganas de sentarse a charlar con otros abuelos en los bancos que están distribuidos por todo el pueblo. No sé, eso es algo que me sigue llamando la atención y que me encanta. Em, Esto es algo muy nuevito de ahora, que es algo que me llamó la atención justo ahora, porque escuchábamos conversaciones con Nico de jóvenes, muy jovencitos, tal vez 16, 17 años, ya hablando de trabajo. Pero son chicos que estudian, pero que ya hablan de trabajo. El trabajo de verano, el empezar a trabajar. Y súper bien, o sea, y hablaban entre ellos como por ejemplo, y a mí me gusta estar más en la cocina que de camarero, porque la verdad que hay días que no tengo ganas de hablar con la gente, entonces el camarero dice siempre tiene que estar de buen humor, atendiendo, bueno, no sé, me gustó más estar en la cocina, ese tipo de conversaciones entre chicos de 16, 17 años, yo dije, wow, qué bien. Y hasta incluso mi hijo, que tiene 15, o sea, lamentablemente todavía no puede empezar a trabajar, pero ya tiene ganas de trabajar, porque ve que muchos de sus amigos ya están pensando en eso. Y porque quiere tener su dinero, porque quiere ahorrar para su moto. Algo que me parece perfecto y es algo que aplaudo y es algo que me encanta. También que, bueno, en Argentina la ley no permite que un chico de 16, 17 años ya trabaje, si al menos que haya cambiado, pero hasta que yo sepa, hay que tener 18 años como mínimo para poder trabajar. Entonces, los que trabajan antes es porque o el papá tiene alguna empresa y le hace hacer alguna changa, pero no es que sea oficial que uno pueda trabajar con 16, 17 años. Pero igual con 18 tampoco era una conversación. O sea, trabajaba el que por algún motivo la familia no le podía o pagar los estudios o darle dinero para sus cosas. O sea, trabajaba el que tenía necesidad de trabajar, pero no por cuestión de decir, che, es verano, no tengo que estudiar tanto, voy a trabajar, es una buena idea. Y eso es como una costumbre y está perfecto porque se contagian entre todos los jóvenes. Me pareció excelente. O sea, realmente yo soy muy del trabajo. No es que celebro no estudiar, no, para nada, no me malentiendan, pero soy muy de que hay que estar ocupado, de que hay que tener proyectos y de que por más de que no digo que ya empecé a trabajar de chico, pero está bueno trabajar porque uno va teniendo su dinero para comprarse sus cosas, vas aprendiendo, el trabajo te enseña muchas cosas también. Así que eso la verdad que me encantó. Que los jóvenes ya estén pensando en tener un trabajito me ha encantado. Ustedes váyanme diciendo en los comentarios si piensan lo mismo que yo, si sucede lo mismo en las otras ciudades. No me dejen sola en esta conversación, ya lo saben. Em, bueno, del carácter español que ya hablé al principio a raíz de la anécdota de mi amiga. Bueno, esto es algo que me encanta también. Me encanta porque muchas familias, muchísimas familias, que se van de vacaciones, se suelen ir de vacaciones a camping. Claro, vos me estás escuchando, y vos sí, pero Silvana, ¿qué estás diciendo? Eso es re normal. Pero bueno, en Argentina no, entonces son cosas que a mí me llaman la atención, que haya tantos campings pensados para familias y que las familias decidan ir a un camping y tal vez ir, no te digo que todos los años al mismo camping, pero también he escuchado eso, como que se repite mucho las vacaciones. Por ejemplo, en mi caso, mi hermano casi siempre se iba al mismo lugar a Brasil. Y yo le decía, ¿por qué no vas a conocer otras ciudades de Brasil? O sea, como que a mí me llamaba la atención que él eligiera el mismo lugar. Y acá eso es lo normal. O sea, hay muchas familias que porque tienen familia en otras ciudades, que eso también se entiende por distintos motivos, pero suelen repetir el lugar a donde van de vacaciones. Y no sé, eso es algo que me llama la atención. Yo, por lo menos, no sé, siento que hay tantos lugares por conocer que me gustaría ir, que me parece un desperdicio ir siempre al mismo lugar. O sea, acá vengo porque estoy en Graus y no necesito ni el coche para moverme. Pero,
pero si fuera por mí, tendría una autocaravana o lo que sea y me iría todos los fines de semana a un lugar nuevo para conocer. O sea, les soy sincera, me encantaría irme moviendo e ir conociendo lugares. Entonces, bueno, y lo de los campings me encanta. Lo de las autocaravanas, que ya se los dije en un montón de videos, me encanta que haya esta costumbre de salir en familia. Y lo de los camping también, es algo que me encanta. Y hay acá en España, en Francia, está lleno de camping. Acá mismo, nomás en Graus tenemos, creo, si no me equivoco, 2 campings. En los pueblitos alrededor también hay campings que se preparan las actividades para los chicos, para la familia, para que nadie se aburra, para que los papis puedan descansar y los chicos se puedan divertir. Eso me encanta. Me encanta, me encanta. Ya lo habré comentado en otro video, pero me encanta. Hay una publicidad de La Estrella, de la cerveza La Estrella, que dice algo como lo mismo de siempre, todos los años lo mismo, algo así es el eslogan. Y me encanta esa publicidad porque describe como muy bien algo que siento que sucede acá. A ver cómo se los explico porque no quiero que me malentiendan. Porque da la sensación de que como que hay cosas que no cambian, ¿no? Por ejemplo, el ventilador, que si te dan los pies no te dan la cara. Muchas cosas, muchas de estas cositas que me hacen acordar cuando yo era chica. No digo que España se haya quedado en el tiempo, pero lo que por ahí quiero llegar a decir es que como que acá se le da valor a conservar ciertas costumbres. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero como que, siendo que tranquilamente se podría ir a un lugar con aire acondicionado, no, es como que acá como que les gusta esa nostalgia, no sé, díganmelo usted y explíquemelo usted porque yo no lo entiendo muy bien. Pero esa propaganda lo describe perfecto, o sea, son jóvenes que van siempre al mismo sitio, se tiran siempre al mismo río, hacen las mismas cosas, o sea, y un poco creo que eso habla un poco de la tradición, no sé, de la tradición, de las costumbres, de mantener las costumbres y de arraigarse a las costumbres. Creo que un poco va por ese lado, es algo que me llama la atención, obviamente, y que me gusta, o sea, no lo veo mal para nada. ¿Qué más? Había varias cositas que no las anoté y ahora me las estoy olvidando porque hay tanto ruido y tantas cosas acá. Logré lo que esperaba, me preguntaba Jesús. Obviamente creo que es muy pronto todavía para decir que logré lo que esperaba, porque claro, nosotros al haber venido con un visado que no nos permitió trabajar por un año, mi permiso de trabajo se demoró 4 meses. Entonces, claro, es como que yo todavía no tengo ni un año de autónoma, entonces no te puedo decir que logré. Yo soy muy ambiciosa y muy ansiosa. Siempre me pongo objetivos, a veces soy realista con los objetivos, pero bueno, obviamente me he dado por lo menos un año como de prueba, por así decirlo, de ser emprendedora acá en España. De momento creo que voy demasiado bien. De momento voy demasiado bien, pero tengo ciertos objetivos que quiero cumplir. Así que esta respuesta tal vez te la voy a decir un poquito más adelante, porque uno de nuestros mayores objetivos era también tener la ciudadanía española, para poder estar más tranquilo y para que se termine esto de estar con permisos temporales y que por ahí estamos perdiendo oportunidades súper hermosas, por lo menos en lo personal, que no estoy pudiendo llevar a cabo porque no tengo todavía la ciudadanía española, como algunos trabajos, por ejemplo, que se pedía, no sé, el otro día en la oficina de turismo, para ahora para temporada alta, es algo que me hubiese encantado poder postularme, pero no puedo de momento. Entonces, por eso creo que todavía, por eso les digo que soy ansiosa. Yo sé que hay que tener paciencia y que son cosas que llevan tiempo. De momento estoy muy entretenida, gracias a Dios, pero como que ya me pesa esto. O sea, yo ya quiero tener la ciudadanía española, que se termine esto de estar esperando, que se termine esto de los permisos, de esto podés hacer, pero esto no. O sea, es como que para responder esto creo que necesito un poquito más de tiempo, lamentablemente. Estoy muy contenta porque ya está presentado los papeles y tal, pero bueno, ahora depende de ver los tiempos cómo van, ojalá no se demore mucho. Y bueno, así que esta respuesta me la voy a reservar para más adelante. Estoy muy contenta con lo que hemos logrado hasta ahora, creo que vamos por buen camino, creo que en lo personal voy por buen camino también a nivel profesional. Eh, pero bueno, necesito un poquito más de tiempo para decir, bueno, sí, logré lo que quería, voy a seguir siendo emprendedora y voy a seguir por este camino porque voy bien y porque me parece que tiene futuro. Pero bueno, como les digo, yo me di de alta en octubre. En octubre va a ser un año recién.
Así que creo que me falta todavía camino por recorrer para contarles un poquito más. Pero bueno, muy contenta de cómo la gente me está respondiendo, cómo sin hacer publicidad la gente viene a mí. O sea, publicidad, me refiero que no pegué nunca ningún cartel en ningún lado, ni he pagado así una publicidad de decir, oye, te ofrezco mi servicio. No, la gente está llegando sola a mí, eso me pone muy feliz. Es un poco gracias a este canal de YouTube, es un poco gracias a siempre mostrarme cómo soy y a mostrar lo que hago. Entonces, bueno, hoy están con los chifles allá, eso sí se debe escuchar. Bueno, y la gente me está recibiendo muy bien y estoy muy contenta. Esperemos que siga así y tengo que seguir creciendo un montón. Eso era lo que me estaba olvidando y que no lo anoté. No sé si lo mencioné en algún otro video, pero es como que acá hay un fuerte, como que cada uno tiene puesta la camiseta de su pueblo, que es algo que la verdad que yo allá en Argentina no lo veía. O sea, no te digo que hay pica entre un pueblo y otro, pero está ese orgullo de decir yo soy de Graus y el que es de Campo, yo soy de Campo. Y cuando yo por ahí comento, sí, la verdad que me ha encantado el pueblo de Graus y te sale el chiste, eso porque no has venido antes a tal otro pueblo. O sea, como que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de un pueblo o del otro, porque si uno habla del puente románico de un pueblo, te saltan del otro pueblo, pues me pasa a mí. Y yo digo, sí, también es lindo el otro puente románico. No, por decir que este es lindo no significa que el otro es feo. Pero bueno, es como que acá hay mucho celo por ahí, como, no sé si celo, rivalidad, competencia, no lo sé, no sé cómo llamarlo. Pero cada uno tiene puesta la camiseta de como que si fuera el club, su pueblo, y la verdad que eso es algo que me llama un montón la atención, porque ni siquiera soy español, o sea, no sé si también por comarcas no lo veo tanto, pero sí lo veo por pueblo, de dónde es cada uno y lo defiende y a muerte. Las fiestas, las costumbres, si hay algo típico de ese pueblo, lo defiende, es lo mejor. Y yo lo he visto también en los comentarios, que al principio no lo entendía y ahora lo entiendo un poco más. En Argentina hay un poquito de rivalidad entre algunas provincias, no les voy a negar, por ahí es un poco los porteños contra el resto, que somos los del interior. Ahí siempre hay un poquito de a veces chistes despectivos y tal, pero entre una ciudad y otra, no sé si sucede tanto esto. Poquito, bueno, yo soy nacida en Santa Fe, como lo he mencionado en otros videos, es la provincia de Rosario, que Rosario es la ciudad de Messi. ¿Qué pasa? Que Rosario es una ciudad, vamos a decir la verdad, más importante que Santa Fe, pero Santa Fe es la capital de la provincia de Santa Fe. Entonces, a veces pasaba que la gente, los de Buenos Aires, la gente de otra parte de Argentina, se pensaba que Rosario era la capital de Santa Fe, porque era como una ciudad más importante, más industrial, más grande, todo más, está más cerca de Capital Federal también. Entonces, claro, la gente se pensaba a veces de que Rosario era la capital y nosotros nos súper enojábamos. No, loco, aprendí geografía. La capital de Santa Fe es Santa Fe. Y ahí sale, viste, soy santafesino de adentro, que es lo que siento que sucede acá. Pero no sucede mucho. O sea, esto porque era justo algo que se prestaba confusión y nos molestaba, ¿no? A los santafesinos. Pero no es que nos peleábamos. Por ejemplo, yo viví toda mi vida en Paraná, que está a 23 kilómetros de Santa Fe, pero son dos ciudades totalmente diferentes en la forma de ser, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma del día a día. Eh, y, y no es que nos peleábamos para ver quién era mejor, simplemente éramos diferentes, o sea, eran diferentes. Y bueno, nada, no sé cómo lo ven ustedes a esto de los pueblos. Así que me van escribiendo sobre todo lo que estoy diciendo, yo quiero que ustedes me vayan compartiendo su punto de vista y si estoy equivocada o no, bueno, no es que estoy equivocada, es como lo veo yo, pero a ver cómo lo ven ustedes y si les parece lo mismo. Así que, bueno, gente linda, este video ya lo dejo por acá. Seguro me han quedado un montón de cosas, lugares pendientes para conocer, tengo un montón. El paisaje que hay en esta zona me encanta. Lo rica que es España en gastronomía, me encanta. Yo personalmente extraño muy poquitas cosas de lo que es gastronómico de Argentina, muy poquitas cosas. Algo que es súper chatarra, malísimo, que son los chisitos que si en algún momento voy a Argentina o viene mi hermana le iba a encargar. Alguna que otra golosina, pero la verdad que hay tantas cosas ricas acá que es como un abrazo, ¿no? La gastronomía, la variedad que hay, lo dulce,
Bueno, lo que puedo llegar a extrañar, pero yo sé que eso es porque estamos en un pueblo. No, no es que no hay en España, sino que es que no hay mucho acá, de ir a una cafetería y pedirme una porción de cheesecake. Soy una gorda, ya lo sé. O de un lemon pie, pedime una porción de lemon pie para acompañar el café, que eso es que en Paraná, de donde yo vengo, era muy normal. O una chocotorta, o qué sé yo, o una... Sí, tortas. O sea, en las cafeterías solía haber porciones de torta para acompañar el café. Yo ya sé que en las ciudades más grandes lo hay, pero bueno, acá en Graus no hay mucho. Capaz que tienen alguna otra opción, pero más que nada es un croissant o cosas así tranqui. Bueno, que menos mal, porque si no me costaría más hacer dieta. Así que bueno, menos mal. Y bueno, y lo de las heladerías, que ya lo saben, que en Argentina hay una heladería por, por manzana más o menos. Acá no, y el helado es como más caro también, pero bueno, en fin, son poquitas cosas. Después todo lo demás, hay tantas cosas ricas y me falta conocer un montón de cosas y nada. Así que bueno, los dejo. Gracias por dejarme sus comentarios, por estar interesado en lo que pienso, por escucharme, por haber llegado hasta acá y no aburrirte de mí. Y bueno, déjame otras dudas que tengas o de qué te gustaría que hable, aparte de ir a conocer lugares, porque tengo ganas de conocer muchos lugares, llevarte a muchos sitios, pero bueno, ya sé que les gusta también escucharme. No lo entiendo, pero bueno, no los aburro, espero no aburrirlos. Les dejo un beso enorme. Gracias por estar del otro lado. Me hacen sentir muy acompañada y queda pendiente el si hemos logrado lo que queríamos, que lo dejaré tal vez para un poquito más adelante. Un besito para todos.